Ya está en esta mesa, lo agarró la lluvia al ingresar a Café La Diaria, Germán de Agosto. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo estás, Tincho? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, esta es tu primera columna económica en la mañana de La Diaria en este 2026 y vas a tener algo más de tiempo. Por una vez en el año te vamos a dar algo más de tiempo. Tampoco te creas que tanto. No, te sigo. Y te viniste munido de indicadores para empezar, porque, por ejemplo, hace bien poco se conoció el índice de el IPC, el índice de precios al consumo, quiero decir, más reciente. Así que decime vos, ¿por qué empezás por ahí y qué lectura hay que hacer de esos datos? Sí, capaz que la idea es justamente tratar de recorrer conceptualmente algunas dimensiones claves de la economía que están naturalmente conectadas y afincadas, por supuesto, en este interés, ¿no? En de alguna manera, curiosidad por entender qué es lo que está pasando con el dólar y cuáles son las implicancias, porque muchas de esas implicancias son contraintuitivas. Entonces, de alguna manera nos cuesta entender algunas declaraciones de autoridades porque nos cuesta quizás hacer algún link entre determinadas dimensiones. Y, por supuesto, una de las centrales es la inflación. Y ayer, como bien decís vos, conocimos el dato correspondiente al mes de enero y fue de 3,5%. Es decir, el interanual. El interanual, comparando con enero del año pasado, el registro de la inflación fue 3,5%. Eso quiere decir que en los 12 meses cerrados a enero se acumuló eso en total de inflación. Exacto, y cuando tenés que ir muy para atrás para encontrar esos niveles tan bajos de inflación, que en particular están un punto por debajo de la meta oficial que establece el Banco Central, que es de 4,5%. El Banco Central establece una meta puntual, que es 4,5%, y un margen de tolerancia hacia abajo, que va hasta el 3%, y hacia arriba, que va hasta el 6%. De acuerdo a lo que es justamente la Carta Orgánica del Banco Central, lo que tiene que hacer es cumplir con esa meta, porque en Uruguay tenemos lo que llama un régimen de metas de inflación. Entonces, lo que está pasando y la preocupación que hay en las autoridades, tanto a nivel del Banco Central como a nivel del Ministerio de Economía, tiene que ver con la posibilidad de que la inflación se caiga por fuera de ese rango, que es inusitadamente raro, porque nosotros estamos acostumbrados a ver que se vaya para arriba, claro, que supere el techo y no que caiga por el piso, ¿no? Por lo tanto, este 3,5 de alguna manera es difícil de leer desde la perspectiva de ¿por qué me están diciendo que esto es malo? Si en definitiva la inflación justamente lo que refleja es el aumento de precios. Yo te diría que esa pregunta es clave para entender el problema. Exacto, porque ahí es donde empieza a conectar con el dólar, empieza a conectar con la actividad económica, empieza a conectar con el mercado laboral, con el déficit fiscal y con ese conjunto de indicadores que vos anticipaste del que íbamos a conversar. Está todo atado justamente a lo que está pasando con el dólar y en particular vía el canal de la inflación. Entonces 3,5% es un nivel muy bajo en términos históricos, supone justamente un incumplimiento por abajo de esa meta y es lo que ha despertado justamente la reacción de las autoridades que entienden que este es un escenario problemático. Y ahí es donde viene como esa disonancia cognitiva, porque justamente la inflación lo que refleja es el aumento sostenido y generalizado de los precios. Por tanto, si cada vez es menor, de alguna manera cada vez nuestro salario rinde más. Para ir a la feria sirve eso. Porque el salario real, el poder de compra, el poder adquisitivo aumenta. Y además en un país donde el dólar tiene un papel tan central, también nos beneficia un tipo de cambio más bajo. Desde pagar HBO o Netflix, viajar, comprar cualquier cosa que sea importada, es decir, nos enriquecemos en dólares en términos relativos y además ganamos salario real porque justamente la inflación o el aumento de los precios nos muerde menos. Y sabemos aparte que la inflación es un fenómeno que afecta desproporcionadamente a los hogares más vulnerables porque son los que destinan el 100% de su ingreso al consumo, o a veces más si se endeudan. Por lo tanto, la inflación es regresiva en el sentido que afecta más a quienes menos tienen. Por lo tanto, desde el punto de vista que estamos conversando y en particular de este efecto distributivo que tiene, suena raro escuchar al presidente del Banco Central, ayer en Sarandí, hoy en Desayunos Informales, decir que es un nivel problemático para los equilibrios macroeconómicos y por tanto que lo ideal sería que repunte y vaya hacia arriba, porque hacia arriba es donde se va a encontrar con la meta. ¿Y cómo se conecta entonces esa cifra que ya explicaste, cómo hay que leerla en función del régimen de metas inflacionarias de Uruguay, con los problemas? ¿Por qué genera problemas?
Porque básicamente esa inflación hoy por hoy está tirada hacia abajo por el tipo de cambio. Y esa es una manera que hemos discutido el año pasado, ¿te acordás? Básicamente vos podés agarrar la canasta de consumo, que de alguna manera releva el precio de más de 300 productos. Algunos son afectados por el dólar porque son cosas que importamos o cosas que exportamos, otro no. Entonces podemos jugar con eso y distribuir para un lado lo que no está afectado por el dólar, y es lo que en economía se llama inflación no transable, es decir, la inflación doméstica, y la inflación transable, la que depende justamente de productos que se transan a nivel internacional. Entonces, cuando vos mirás ese 3,5%, lo que te da es que la inflación no transable, la doméstica, la que no depende del dólar, está por arriba de la meta. Sin embargo, la transable, que es la que está atada al dólar, hoy está apenas por arriba del 1%. Entonces, sí, la no transable 5,3%, la transable 1,2%. Tal cual, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que está detrás de la afirmación de que es una desinflación, porque la inflación baja, asimétrica, porque baja por el componente principalmente del dólar. Eso naturalmente tiene otros riesgos, porque si el dólar sube, se puede revertir eso, pero en particular, justamente afecta, por un lado, la competitividad, por el enfoque tradicional que hemos discutido, el enfoque histórico del Uruguay, que en algún sentido se vincula con el problema del atraso cambiario. Uruguay se encarece, su producción pierde competitividad en los mercados internacionales y por tanto es problemático para una economía de las características que tiene Uruguay. O sea que ahí hay un problema que es tradicional, por el lado del dólar bajo, la inflación baja, que tiene que ver justamente con la competitividad. Eso es tradicional, no es raro, es lo que justamente estamos acostumbrados a lidiar en las discusiones económicas de las últimas décadas, ¿sí? Lo raro justamente es ese problema con la inflación baja. Y básicamente una de las cosas que preocupan a las autoridades tiene que ver con su impacto en el mercado laboral. Hoy estaban repasando cómo han ido resultando las negociaciones colectivas enmarcadas dentro de la 11ª ronda. Ahí estamos hablando de salario. Salarios. Y esas negociaciones colectivas, en función de las pautas del Poder Ejecutivo, hay que recordar que antes de cada instancia, el Poder Ejecutivo presenta las pautas para la negociación, básicamente aspirando a que las negociaciones cierren encuadradas dentro de ese marco. ¿Por qué? Porque por un lado tiene un objetivo vinculado al salario, pero por otro lado las autoridades económicas tienen otros objetivos vinculados a la inflación, a otras dimensiones que son relevantes. Entonces, cuando hacen las pautas para esta ronda de negociación colectiva, toman el 4,5% como la proyección de inflación, es decir, están los resultados atados a ese 4,5%. Si ese 4,5% es menor, lo que decía el presidente del Banco Central es que justamente supone un aumento mayor del poder de compra. Y ahí es donde uno lo ve incómodo declarando, porque en realidad está diciendo como algo negativo, algo que todos intuitivamente entendemos como positivo. Y reafirma que es una excelente noticia que eso está pasando, pero señala su preocupación por los incentivos de las empresas a contratar. ¿Por qué motivo? Básicamente porque el salario real aumenta más de lo previsto, porque está condicionado por una inflación que es menor de la prevista y tiene la preocupación, tanto el equipo económico vinculado al MEF como el Banco Central, de que eso pueda erosionar las perspectivas de empleo para el 2026. ¿Sí? Además, el dólar bajo tira para abajo la actividad económica, ¿sí? Y la actividad económica vuelve a tirar para abajo la inflación. Menor consumo, menor demanda, menor presión sobre los precios. Por tanto, pasamos del mundo del dólar al de la inflación y de la inflación, ¿sí?, justamente al de la actividad económica. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hizo el Banco Central para revertir la caída del dólar, que le preocupa porque le tira para abajo la inflación? Ahí te referís a una serie de anuncios públicos que hubo hace capaz que 2 semanas, ¿no? Fue sí, exacto, un lunes y un martes. Primero le tocó al Banco Central y después le tocó justamente al MEF desplegar un conjunto de medidas para revertir esa caída del dólar, porque quieren revertir en parte la caída de la competitividad y de la inflación. Y en particular porque están viendo que la economía, y ahí es donde pasamos del link de los precios al link de la actividad, vía política monetaria, porque justamente la política monetaria es la gestión del dinero, si se quiere, en la economía, a efectos de cumplir con una meta de inflación, pero también dejar condiciones saludables en materia de actividad económica, ¿sí? Entonces, lo que está pasando es que la actividad económica, si bien va a cerrar el año con un crecimiento, eso lo conoceremos en marzo, desde la mitad del año pasado no está creciendo. Es decir, la actividad se enfrió, se estancó y perdió justamente dinamismo durante el segundo semestre del año pasado. Tiene que ver con los problemas de competitividad, pero tiene que ver también con otros problemas que arrastramos justamente porque venimos de una década de bajo crecimiento y esa inercia todavía nos sigue afectando, ¿sí? Por lo tanto, hay una preocupación ahora en el plano de la actividad económica. Sí, pensemos aparte, yo acá simplemente hago un agregado, todo lo que quedó sujeto
al desempeño a futuro, la evolución de la actividad económica, por ejemplo, en la ley de presupuesto ya aprobada, ¿no? Exacto. Políticamente es muy importante eso que estás marcando como, no sé si tendencia o por lo menos problema que se ha dado sobre el cierre del año pasado. Son las señales que está extrayendo justamente las autoridades económicas de la marcha de la economía. Yo tengo un sobrecumplimiento problemático de la meta, que es problemático por un tema vinculado a la inflación, pero también por un tema vinculado al resultado fiscal, que después veremos rápidamente, ¿sí? Y además tengo un problema que la economía se me enfrió. Y veo también que el mercado laboral se me enfrió. Y ahí pasamos de la actividad económica en general, es decir, un estancamiento de lo que sería el PIB, a la dinámica del mercado de trabajo, que lo que tenemos cuando miramos el año es un buen desempeño. En definitiva, se crearon cerca de 27.000 puestos de trabajo, 18.000 de esos puestos de trabajo, es decir, cerca de un 65% son empleos formales, un 19.000 también corresponde a empleo femenino, lo que supuso un acortamiento de la brecha que sigue siendo muy alta entre el indicador de empleo femenino y el empleo masculino. Cayó el subempleo, es decir, la gente que trabaja menos horas de la que desearía, y también aumentó el salario real. Todo eso, cuando lo miramos en el año, da un panorama positivo. Sin embargo, cuando nos adentramos para desentrañar la dinámica semestral, vemos lo mismo que con la actividad. Un buen desempeño durante el primer semestre, pero señales también problemáticas o estancamiento durante el segundo. Y es el panorama con el que arrancamos el 2026. Una economía que se desacelera, un mercado laboral que también desacelera, y por tanto las señales que está recibiendo el equipo económico a las cuales reacciona es justamente tratar de incentivar la actividad por el lado de la reducción de la tasa de interés. Que ese es como el link que nos conecta a los dos. La tasa de interés es el instrumento que tiene el Banco Central, el precio del dinero, para cumplir sus objetivos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vos mencionabas la problemática de la actividad económica? Bueno, vos lo linkeabas directamente con el tema de la fiscalidad. Básicamente, uno de los objetivos que estaban enmarcados en el presupuesto, o si querés, el presupuesto se elabora partiendo de una restricción económica que tiene que ver con la necesidad de mejorar las cuentas públicas, declarado también por el ministro en repetidas oportunidades. En particular, está prevista una mejora que viene por el lado de los ingresos, no por el lado del gasto. ¿Sí? Pero lo que está pasando es que una menor actividad económica supone una menor recaudación. Por lo tanto, justamente que la economía crezca menos de lo que está previsto en el presupuesto, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo, la economía se desacelera, y al mismo tiempo las previsiones, las proyecciones, las estimaciones para los próximos años se corrigen a la baja. Y ahora cuando vos mirás la distancia entre lo que está en el presupuesto y lo que se proyecta, va creciendo, justamente porque reconoce que la economía se desacelera. Por tanto, la recaudación puede no ser del volumen esperado suficiente. Y sobre eso tenés otra problemática vinculada al tema del gasto. ¿Por qué? El gasto y los ingresos públicos en el marco presupuestal se determinan en términos nominales. ¿Qué significa eso? Básicamente que no incorporan el efecto de los precios, no incorporan el efecto de la inflación. Por lo tanto, ese es el segundo motivo de preocupación que está detrás de estas declaraciones singulares de las autoridades que nos dicen: nos preocupa que la inflación haya bajado tanto y tan rápido. ¿Cómo te va a preocupar eso si justamente supone un aumento del bienestar para los consumidores? Y bueno, tiene que ver con el lado vinculado al mercado laboral, pero también con el lado vinculado a las cuentas públicas. El gasto se define en términos nominales. Si la inflación es menor, el aumento del gasto real es mayor. Por tanto, la corrección fiscal prevista, ¿sí?, no va a ser o de la magnitud en que estuvo anticipada o directamente supondrá un deterioro de la fiscalidad que de alguna manera era parte del corazón de la restricción macroeconómica que está detrás del despliegue de políticas o de la intención de las políticas que supone justamente la elaboración de un presupuesto quinquenal. Queda claro que en este problema que conecta distintas variables que ha sido desarrollando, hay un corazón, un núcleo que es la situación del dólar. Exacto. Y supongo que ahí hay elementos que van mucho más allá de lo que Uruguay puede hacer, que tienen que ver con cosas que pasan en Estados Unidos y en el mundo, teniendo en cuenta el uso de esa moneda a nivel global. ¿Qué nos podés explicar brevemente de qué es lo que le está ocurriendo al dólar a nivel mundial? Y básicamente se está pinchando, el dólar se está debilitando, está cayendo. Lo que vemos acá no es algo propio del Uruguay, sino que es justamente parte de un fenómeno global que tiene que ver con el debilitamiento del dólar por las razones que están detrás del dólar, es decir, por las cosas que hace Estados Unidos. Y ahí tenemos un menú interminable, ¿sí?, estrambótico de cosas raras, caóticas que estamos viendo y que se suceden día tras día y que forman parte de una cosa mucho más estructural que pone
de alguna manera la discusión sobre el futuro del dólar como moneda de reserva global. No es algo que vaya a pasar ahora en febrero, no es algo que vaya a pasar en febrero del año que viene, pero en cuestión de décadas podemos estar empezando a ver justamente los resultados o las expresiones de un quiebre de un orden económico que es el que conocemos porque es el que ha estado con nosotros de los últimos 75 años. Es decir, en particular, en lo monetario tiene que ver con la primacía del dólar. Antes la moneda que ocupaba ese lugar era la libra esterlina. Y antes, como tenías la potencia hegemónica, sí, era el Reino Unido, justamente era la libra, pero antes lo que teníamos es que justamente vos tenías un padrón oro. Las monedas, el dinero, valía porque tenía un respaldo metálico detrás. Solamente se podía emitir más billetitos si vos tenías metales, ¿sí? Que es parte también de lo que estamos viendo, cómo sube el oro, la plata, al tiempo que cae el dólar, ¿no? ¿Estamos volviendo a aquel tiempo? Bueno, hay muchas cosas, por eso decía, no estamos en el medio de una cosa que no sabemos, ¿no? Atravesando como esos claroscuros entre un mundo que se murió y un mundo que todavía no termina de nacer. Trump es justamente esos monstruos gramscianos que surgen de esa neblina que estamos tratando de ver cómo se desdibuja, pero en particular seguramente no tenga el dólar en el lugar que lo tuvo, porque en su momento el patrón dólar se rompió, ¿sí? Básicamente lo termina rompiendo Nixon cuando tiene que financiar la guerra. Dice, yo no tengo por qué tener una restricción de poder emitir guita solamente si tengo metálico. No, ya fue esto. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a imprimir papeles que valen justamente porque todos participamos de una ficción colectiva de asignarle el valor a los billetes que no dicen tener. Agarras un billete de 2.000 pesos, dice 2.000 pesos y todos creemos que vale, vos lo aceptás y yo te lo doy, ¿sí? Pero hacer ese billetito, el papel en el que está impreso, no vale 2.000 pesos. Y ese es el mundo en el que hemos convivido después que se rompió el patrón oro. Es decir, dinero fiduciario, dinero que no tiene un valor intrínseco, dinero que justamente se puede desvalorizar producto de la pérdida de confianza del país que lo emite. Y en este caso, la pérdida de confianza, ¿sí?, es justamente de Estados Unidos, que es el que emite la moneda que todo el mundo usa. Ahí está el motivo del fenómeno. Exacto. Por lo tanto, lo que vemos acá es lo que estamos viendo en todas las economías. El tipo de cambio está cayendo en todos los países, en particular está cayendo en las economías de la región, en particular está cayendo en las economías emergentes, porque tiene que ver justamente con el cuestionamiento que se le está haciendo hoy al dólar como refugio, como moneda de reserva global. Hay países del mundo, incluso de la región, en las que las transacciones, incluso las más costosas para una ciudadano promedio, se hacen con la moneda nacional. No es el caso de Uruguay. Un auto se compra en dólares, una casa Nuestro se compra en problema, dólares. que es algo que justamente quiere atacar el Banco Central y que históricamente hemos querido atacar, es la dolarización. Pero el problema de eso es que es una dolarización cultural. Pero a lo que yo iba es tener esa característica que tenemos en Uruguay en este contexto de debilitamiento del dólar. ¿Es un problema extra? Es un problema extra porque justamente por esa dolarización que tenemos se empiezan a activar todas esas líneas argumentales que fuimos discutiendo. Por eso el dólar te impacta tanto en la inflación, por eso la inflación baja te genera este problema, es decir, porque somos una economía dolarizada y por tanto los efectos de dólares son asimétricos, que eso es relevante porque de vuelta, desde nuestro punto de vista, lo que está pasando es positivo como consumidores, ¿no? Nuestro salario rinde más, tenemos mayor poder adquisitivo de cosas que se compran en dólares, la inflación es más baja, pero a nivel macroeconómico, justamente la preocupación de las autoridades viene por otros problemas asociados a eso, que en definitiva están asentados en lo que vos decís, en la importancia que tiene el dólar. Por lo tanto, cuando el dólar baja o cuando el dólar sube mucho, genera distorsiones que tienen ganadores y tienen perdedores. Lo raro de esta situación es que nos cuesta entender de nuestro lado por qué me están diciendo que una inflación baja es problemática. Creo que es un poco lo raro de esta situación, lo extraordinario de esta situación y la dificultad que tenemos para poder escuchar al presidente del Banco Central y decir, pero ¿cómo me está diciendo que querés que suba la inflación? En todo caso, bájame la meta, pero no que suba la inflación. Y ahí es donde te va a explicar que, bueno, que en realidad los lineamientos salariales se hicieron con esa meta, que el presupuesto se hizo con esa meta, por lo tanto, si estamos por debajo de esa meta, el resultado en términos de lo que llamó equilibrios macroeconómicos, ¿sí?, es negativo. Entonces estamos como en esa situación que es contraintuitiva. Nos están diciendo que algo que sería bueno y que es algo que nosotros esperaríamos está generando problemas. Y eso tiene que ver justamente por el rol que juega el dólar en nuestra economía. Porque justamente somos un país bimonetario. El dólar es relevante y no podemos pensar en montos grandes si no son justamente en dólares. El tema es que el dólar se está cayendo en el mundo y no sabemos si esto es algo que se va a revertir o efectivamente forma parte de una tendencia a largo plazo que supone o que reconoce que hay una potencia hegemónica que está desplazando a la potencia anterior y naturalmente eso se está
dando en condiciones conflictivas con todo el caos de la personalidad de un tipo que es un demente. Por lo tanto, es muy difícil confiar en la moneda que emite un país que tiene al frente a Donald Trump y que básicamente todo lo que ha hecho, y no me aparto de las consideraciones humanas y los juicios morales, solamente en términos económicos, es pegarse un tiro en el pie. Si China ya le venía acelerando, lo que hizo ahora es justamente dejarle la puerta abierta para que ese proceso de desplazamiento hegemónico, ¿sí?, pueda ser más acelerado. Acá ya estamos en un plano más especulativo, de mediano plazo. Claro. En definitiva, es parte de la lectura que está detrás de esta debilidad global del dólar que nos genera en Uruguay todos estos problemas y todas estas discusiones. Nos quedan 5 minutos como mucho, así que ahora sí entramos en la zona de preguntas puntuales. Me quedan 2. Una es, no sé si lúdica, pero tiene un componente que se desprende de tu última respuesta. ¿Es descabellado pensar en el, no sé, mediano plazo en un mundo que comercia en yuanes, que es la moneda china? Y bueno, tenemos 150 personas ahora ya, ¿no? O sea, eso también son pequeñas señales que uno tiene de alguna manera. No es la primera vez, ¿no? Claro. Ya ha habido en el pasado delegaciones algo más chicas, pero igual muy lo numerosas. decía el primer ministro de Canadá, ¿no? El pragmatismo ante esta ruptura del ordenamiento global, ¿sí?, justamente nos acerca más a un socio más estable, un socio menos beligerante, menos bravucón. Por lo tanto, justamente lo que tenemos es efectivamente ese desplazamiento o esa tendencia. Pero que la moneda de esa potencia entonces, emergente eso quiere decir que puede hacer hacia dominar, eventualmente. ¿es posible? Y en algún momento podrá ser esa, podrá ser, lo que pasa es que justamente todavía no sabemos qué tipo de mundo se puede vislumbrar. Puede ser justamente una moneda que de alguna manera, de los BRICS, por ejemplo, ¿no?, o de los potenciales bloques que puedan surgir en función de los movimientos una vez que se asiente todo este caos que estamos atravesando. Pero efectivamente lo que está pasando es que justamente la imprevisibilidad, la conducta, el accionar, ¿sí?, las formas de Estados Unidos, lo que están haciendo es que el mundo de alguna manera se vaya corriendo más hacia Oriente, acelerando una tendencia que ya venía de las últimas décadas. Por lo tanto, no es loco pensar que eso eventualmente podría suceder. China está haciendo las cosas para que eso suceda. La moneda china ya es moneda de reserva, no, por supuesto no en los niveles de Estados Unidos. Cuando digo reserva es la que tienen los bancos centrales en sus bóvedas para hacer frente a sus obligaciones internacionales. Bancos centrales de distintos países. De distintos países, claro. ¿En el caso de Uruguay también? Y sí, es un combo de monedas que también están expresadas en una moneda que es del Fondo Monetario, que se llama Derechos Especiales de Giro, que responde a una canasta de monedas que da o reconoce justamente el peso relativo que tienen las economías. Entonces, cuando vos mirás hacia adelante, y yo creo que nadie sabe lo que va a pasar, porque justamente ya mirar hacia atrás no es informativo de lo que puede pasar hacia adelante, porque estamos ante algo que es totalmente nuevo, y que incluso tiene cosas que nos desafían el sentido común, todo lo que hace Estados Unidos. Por lo tanto, esa pregunta es compleja, pero si vos me preguntás de acá a varias décadas, y bueno, es una posibilidad, y lo que estamos viendo es que Estados Unidos justamente está entregando o renunciando voluntariamente a lo que un primer ministro francés dio en llamar, un ministro de Finanzas francés, el privilegio exorbitante de los Estados Unidos, que básicamente es el de emitir la moneda que todos quieren, porque eso le permite justamente vivir por encima de sus posibilidades, porque todo el mundo está dispuesto a financiarlo. Y eso es lo que estamos viendo en tiempo real, cómo está cayendo, y lo raro es que justamente está cayendo porque ellos mismos lo están tirando abajo. Entonces, ¿va a ser reemplazado el dólar? Y eventualmente, ¿hoy el yuan está pronto para hacer ese trabajo? Todavía no, pero es cuestión de que esto siga para empezar a ver cambios relevantes, porque estamos ante un cambio de ordenamiento, estamos ante una transformación profunda y estructural. Dime, Tincho. Te debo una última pregunta. Para darle a esto un cierre nacional, parándonos en el escenario actual, que es un escenario de dólar que se, dije dólar, que se debilita, y que genera determinadas complicaciones y que ameritó apariciones públicas de jerarcas del Banco Central y no solo de nuestro país, haciendo algunos anuncios. Para respuesta lo más sintética posible, ahí las herramientas de las que dispone el Banco Central para intervenir o para cambiar esta situación y superar el problema son la intervención en el mercado de cambios, el manejo de la tasa de interés, que es lo que ya está ocurriendo, si es que está ocurriendo. La tasa de interés. Solo eso por ahora. Por ahora, y el anuncio, porque todo esto es relevante, el canal de expectativas, es decir, cómo afectás lo que piensa la gente que va a pasar. Y dicen por que ahora, ya todo eso pasó. Y en particular con lo que está haciendo la tesorería o las empresas públicas de adelantar compras de dólares. Pero básicamente vos lo que tenés es todavía, podés reducir más la tasa de interés. La tasa de interés es ese instrumento. Cuando más la bajás, más abaratás el dinero, más abaratás el crédito, más favoreces la actividad, ¿sí? Y más
plata circularía, podés pensarlo de esa manera, ¿sí? Por lo tanto, si hay más plata, lo que tenés es justamente más piola para al dólar. ¿Por qué? Porque la tasa de interés no es otra cosa que también el rendimiento que te generan los títulos que están emitidos en pesos. La queja del sector exportador contra el Banco Central es que la tenía tan arriba la tasa de interés que hacía atractivo justamente la inversión en pesos. Y para invertir en pesos, dejas dólares. Entonces tiras abajo el dólar. Lo que está pasando es al revés. Están tirando para abajo la tasa de interés para que la inversión en dólares sea más atractiva y sobre eso todavía tienen margen, en particular porque la actividad lo está demandando. La actividad económica está diciendo, che, mirá, yo te estoy mostrando señales de fatiga, de agotamiento, necesito que me des una mano. ¿Sí? ¿Cómo me podés dar una mano vos, Banco Central? Justamente haciendo que el crédito sea más barato, porque eso favorece el consumo y eso favorece la inversión. O sea que por ese lado puede seguir profundizando el manejo de la tasa de interés con reducciones adicionales, que supone es política monetaria expansiva, es decir, a favor de la económica y sin reparo por el nivel de precios. ¿Sí? Cierro trasladándote un comentario que llega de la audiencia. Yo no sé si vos tenés una respuesta para el comentario, pero además de que hay otros mensajes... La misma respuesta que podíamos tener para ver si va a ser 33 grados de calor o 28. O sea, la economía y la meteorología compartimos mucho más aristas de la que a uno le gustaría admitir, pero siendo sincero... Permitime, no te atajes tanto. Yo me atajo porque sé que voy a fracasar con éxito en desilusionar a la audiencia. La gente te está elogiando mucho para arrancar y para seguir comparto este mensaje contigo. Muy buena la columna económica, dice una de las oyentes que nos escribe. La desestabilización económica, de elegir dirigentes irreverentes y totalmente carentes de valores solidarios genera esto, dice quien nos escribe. Y ahí viene la pregunta. ¿Y qué nos recomiendan hacer a las y los ciudadanos trabajadores? Viste que ya me fui atajando. Pero bueno, en definitiva, acá también se genera ese ruido porque vos tenés al presidente del Banco Central, que lo hemos tenido desde el año pasado, sí, insistiendo en que en realidad el uruguayo tendría que abandonar definitivamente el dólar para moverse a los pesos. Pero ahora lo que me está diciendo en realidad es que quiere levantar el dólar, ¿no? Entonces, es complejo. Sí, pero bueno, ahí depende, ¿no? En definitiva teníamos que hacer, y viste que acá estoy haciendo todo un nudo argumental justamente porque después, viste, recomendás cosas y no, esas cosas no pasan y después tenés, o sea, Conexión Ganadera sería un ejemplo ilustrativo de por qué hay que tener tanto cuidado cuando una persona no se dedica a hacer estas cosas en hacerlas. Yo después te puedo dar lo que yo hago personalmente, ¿no? Que básicamente es ahorrar en letras de regulación monetaria. Vos podés ahorrar el WI. La UI lo que hace es seguir la inflación. Por lo tanto, tu poder de compra se mantiene en el tiempo. Las letras de regulación monetaria son justamente títulos que emite el Banco Central del Uruguay. Por lo tanto, son seguros y pagan un poquito más que la inflación. Nadie se va a hacer millonario, pero preservás el valor o el poder adquisitivo en el tiempo porque estás un poquito por abajo de la inflación. Eso cada vez rinde menos. ¿Por qué motivo? Porque el Banco Central está bajando la tasa de interés, ¿sí? Pero después también, si vos ya tenés planificado un viaje, ¿sí? O tenés planificado que tenés que cambiar cosas que son en dólares, y bueno, también comprar dólares como está barato, es más allá de que el Banco Central diga, no, es el uruguayo es medio tonto porque no se da cuenta que en realidad tiene justamente una oportunidad de invertir una moneda muy demandada a nivel global por el rendimiento que tiene y sigue pensando que cada vez que tiene unos mangos tiene que pintarse de verde, ¿no? Y lo ha hecho de forma bastante soberbia incluso, ¿no? Tratándonos como de miopes por no ver que de alguna manera hay muchas más ventajas en la inversión en pesos, pero cuando uno ve la historia y la psiquis queda muy afectada por eso, porque justamente la economía es una ciencia social que intenta entender el comportamiento de las personas y entender el comportamiento de las personas en Uruguay pasa por reconocer el efecto que han tenido las crisis repetidas y sistemáticas que hemos tenido sobre la credibilidad de moneda, por lo tanto, desconfiando del peso, y es muy difícil para nosotros, precisaríamos una lobotomía, una suerte de lobotomía, justamente para alterar nuestro sistema de pensamiento y orientarlo hacia las opciones en pesos, ¿sí? Porque estamos atados a nuestro pasado, que es justamente el que hace que hoy tengamos una economía dolarizada. Entonces, ¿qué hacer? Yo no sé qué carajo hacer. Si supiera cómo hacer guita, seguramente no haría más cosas que me gusta hacer, por ejemplo, escribir, y menos cosas que no me gustaría hacer. Por lo tanto, si hay algo que no sé, justamente tiene que ver con asesorar en temas de inversiones. Yo doy mi perspectiva personal de lo que hago, con sus ventajas, con sus inconvenientes, es de gestión fácil, pero no tengo un manual de inversiones, lo que no quita, Tincho, porque esta semana justamente se han multiplicado las consultas informales de amigos, es traer a esta mesa a alguien o distintas personas que nos puedan dar distintas perspectivas sobre lo que se puede hacer con la plata, ¿sí? Dado que ese justamente no es mi campo de dominio, ¿sí? Yo soy una persona con escasa utilidad práctica. A ver, pero yo tratando de ponerme en el lugar del oyente y con esto cerramos. Por supuesto, pero por eso para empezar, no toda la ciudadanía tiene márgenes de ahorro.
Por eso, Sí. acá estamos hablando asumiendo que... No lo sabemos en Pensá. realidad, pero igual está muy interesante el razonamiento. Pero claro, hay una cantidad de gente que simplemente es que vive con lo justo y que simplemente es tomadora de decisiones cuando, volviendo al inicio de esta columna, va al supermercado, al almacén o a la feria. Claro, y a mira esa los persona, precios, ¿no? ese 25.000 pesistas que va al Exacto. supermercado y ve que los precios suben y escucha al presidente del Banco Central diciendo, no, está bajando muy rápido, la inflación, esto es problemático, y esto es problemático por esto, pero el loco ya te dejó de escuchar, porque pero a mí me cuesta cada vez más ir al supermercado porque yo soy un tipo que gana 20.000 pesos en un país que es caro y me está diciendo que la inflación baja es un problema. Y ese es un poco el desafío que tenemos en estas semanas de tratar de desentrañar los motivos que están detrás de una afirmación tan temerosa por parte del Ministerio de Economía y por parte del Banco Central, porque justamente la realidad o el devenir cotidiano de un segmento sumamente relevante de la población es esa, es la supervivencia, ¿sí?, con ingresos que muchas veces no superan lo que sería necesario para vivir de alguna manera en un país que tiene el nivel de precios que tiene. Ponemos la pausa por acá. Muchas gracias, Germán, por esta columna extendida que nos permitió no solo abordar lo que tenías pensado en términos de conexiones, sino cruzarlo con otras consultas, Y nos quedamos con el sensibilidades, debe problemas. de traer gente que nos puede asesorar a todos de alguna manera, porque ese interés está, sabiendo que está apuntado justamente a un núcleo de la población que tiene esa Sí, capacidad yo prefiero de poder. una columna de análisis más que una columna de asesoramiento. Está muy Yo bien también, lo que haces. pero yo me curo porque vos me Por llevaste todo al concepto. asesoramiento. Está muy bien lo que Viste, haces. Yo prefiero de abordar disquisiciones teóricas de décadas asociadas a la potencial auge de China y no decirte si te conviene comprar dólares hoy, mañana o comprar... Pero bueno. Nos tenemos que ir. Gracias, tengo Germán. Hasta la próxima.